Te prometo que puedes levantarte temprano todos los días, visualizar, hacer afirmaciones, escribir tus metas, meditar, caminar, todas estas cosas que te pueden hacer bien, pero no es la clave, no es lo que te va a llevar a un salto exponencial, no es lo que va a hacer que tú vayas a un siguiente nivel. Por mucho tiempo yo pensé que sí. Yo era una persona que le encanta muchísimo aprender, y leía muchísimo libros, iba a eventos, invertía en mentores, escuchaba a este mentor, veía este podcast y constantemente estaba acumulando mucha información. Y sí, sabía y sé mucho, eso considero, pero adivina qué, mis resultados y mi vida no proyectaba para nada eso que yo tanto sabía. Y es que de nada sirve hacer todas estas cosas si no me enfocaba en esto que te voy a compartir en este video. Te prometo y te juro que si yo esto lo hubiese sabido a mis 19 años de edad, cuando empecé mi primer emprendimiento, que fue una tienda de ropa, literalmente yo creo que hoy el resultado de mi vida sería, o sea, completamente diferente. Pero ahora que lo tengo, decido compartírtelo para que dejes de estar entrando de video en video y escuchando a distintas personas, que de nada te sirve todas estas cosas si esto, en resumidas cuentas, no lo haces. Cuando yo apliqué esto que te voy a compartir, empecé de realmente a experimentar, no solo a saber en teoría que es un salto cuántico, no, experimenté saltos cuánticos en mi físico, en mi mentalidad, en mi espiritualidad, en mi nivel de acción, en muchas cosas que antes me generaban miedo y que hoy en día no es así, en mi economía, hoy en día tener mi propia academia, ganar dinero y sostenerme y recibir más en abundancia, poder bendecir a través de mi dinero a otras personas, poder ayudar a mi mamá, o sea, hacer cosas que siempre soñaba y que hablaba con Dios en las noches, pero que no sabía cómo llegar ahí. Entonces, muchas veces me sentía frustrada porque decía, pero si todos los días yo me levanto temprano, si escribo mis metas, si yo siento que hago, ¿qué está pasando? Que eso no se está proyectando en mi realidad. Y te hablo de mucho tiempo experimentar esa frustración y compararme mucho porque otras personas con menos información y que se esfuerzan menos podían obtener más resultados. Y seguramente esto te esté pasando a ti. Yo pude romper esto con esto que voy a desglosarte en este video, en todo aspecto. Incluso empecé a atraer relaciones completamente diferentes que me aportan a crecer, que me hacen mejor persona. Hoy me amo más y hoy te prometo que me despierto entusiasmada por mi día. Me despierto entusiasmada por mi vida. Es como, estaba tan entusiasmada de poder hacer este video, estaba respondiendo mensajes, trabajando, pero estaba tan entusiasmada de poder compartirte esto. Y es porque dejé de estar buscando la vida que sueño a través de redes sociales y la vida proyectada de otras personas y empecé a construir la mía. ¿Y cómo es que yo puedo desbloquear todo esto? Vamos a ese punto. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Pau Arroyo. Si es primera vez que estás acá viendo mi canal, es un canal enfocado a crecimiento exponencial. Es para que tú puedas pensar, actuar y hablar un por 10, es decir, más exponencialmente. No me importa hoy en día si estás quebrada, quebrado, en una situación que no te gusta, viviendo y vistiendo de una manera que no te gusta y siente que estás en carencia. Primero acá debe cambiar el chip para que tú empieces a ordenar con ese orden mental, primero, todo lo externo. Eso fue como yo lo hice, realmente. Yo construí en la nada, o sea, en la nada. No con referentes familiares, no es que alguien me ayudó, mira, toma, invierte, mira, haz esto. No, no, no. Yo lo hice guiándome solamente por la voz de la intuición, literalmente. ¿Ok? No vengo de una familia rica, tampoco vengo de extremada pobreza, pero sí la he experimentado siendo inmigrante. Entonces, bueno, vamos a darle, porque la razón de todo este video y lo que yo he podido identificar de millonarios, de personas ricas, de personas abundantes, es que aplican precisamente esto que te voy a compartir. Adivina qué, yo sabía muchas cosas, yo accionaba muchísimo, llegué a tener más de 2 empleos, trabajaba todo el día y pensaba que esa era la forma de obtener más ingresos y cambiar mi vida. La realidad es que estaba operando desde el miedo constantemente y no estaba arriesgando lo que tenía que arriesgar para ir a un siguiente nivel. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo caso a mi mente. Quiero que entiendas esto. Todos tenemos miles y miles de pensamientos a diarios. Tu mente no te va a dibujar tu futuro, no te va a decir, mi amor, tu futuro es espectacular, ganas tanto, tienes esto, lo superaste. No, eso forma parte de la imaginación. El trabajo de tu mente
es que literalmente funciona como archivo de memorias. Siempre te va a mostrar lo que ya pasó. Entonces, si tú quieres crear un resultado más exponencial, diferente y que supere todos los anteriores, lo que menos debes prestar atención es a tu propia mente, porque no puede ayudarte a crear algo que no tiene como archivo. Entonces, te va a mostrar archivos de pasado, lo que sucedió, que te estafaron, personas te traicionaron, miedo a no sostenerte a ti misma, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a que tu proyecto y tu emprendimiento no funcione como te gustaría, miedo a volver a un empleo, miedo a no salir del empleo. Todas estas cosas son las que te va a proyectar, todas las carencias, las pobrezas y todo lo que ha sucedido en el pasado. Y te lo va a proyectar como forma de que tú te puedas proteger y puedas evitar el riesgo. Es como evita volver a conectar a una relación y entregarte. Evita asumir riesgos de invertir porque recuerda que antes no pudiste sostenerte. Entonces, la mayoría de las personas hace caso a estos pensamientos repetitivos que vienen del pasado. Entonces, vuelven a crear en su presente y en su futuro su pasado. Hay personas que cada año se parece al mismo anterior. ¿Por qué? Porque siguen el mismo bucle de pensamientos. Cuando tú quieres ir a un siguiente nivel y tú dices, yo quiero ganar más, yo quiero estar mejor, yo quiero mejores relaciones, quiero mesas grandes, quiero vivir mejor, quiero que mi estilo de vida se expanda, quiero proveer a mi familia, o sea, quiero de verdad tener una vida que supera absolutamente todo lo anterior y que sea incluso mejor de lo que puedo imaginar. Para eso yo tengo que tomar decisiones que a mi mente le va a incomodar y que mi mente no va a saber y no va a querer y va a crear resistencia para mantenerme dentro del mismo círculo que es la zona de confort. Obviamente voy a sentir miedo, obviamente voy a tener incertidumbre, obviamente voy a tener dudas, pero si yo permito que éstas me paralicen ante la decisión distinta que yo tengo que tomar, simplemente estoy eligiendo quedarme en el mismo lugar. Es así, cuando tú crees incluso que no estás decidiendo, igual tú estás decidiendo. Entonces, es por eso que personas como yo invertimos en un mentor, en una mentora. ¿Por qué? Porque obviamente me va a dar un plan que mi mente no conoce, pero que yo necesito para pasar al siguiente nivel. Porque ese mentor y esa mentora me va a identificar los puntos ciegos, las creencias limitantes y muchos de estos pensamientos que yo estoy tomando como míos. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de conciencia y resultados superiores. Entonces yo requiero de esa información para poder salir del lugar donde estoy. Asimismo, en entornos, en hábitos, empezar a moverte de una manera diferente. Para tú poder hacer eso y avanzar, tienes que hacer esto que te voy a compartir. Y justo ahora tengo por acá la computadora y te voy a compartir 4 testimonios que si esto no te da fe, no sé qué te daría fe, de verdad, porque realmente esto es impactante. La persona que creó el guión de Rocky, mira lo que pasó. No voy a decir su nombre porque no sé pronunciarlo bien, está todo en inglés y es un poco raro, pero bueno, lo pueden buscar. Esta persona que escribió el guión estaba en la ruina, durmiendo en un terminal de buses. No tenía hogar y vendió a su perro por necesidad. Aún así, rechazó vender su guión de Rocky si no lo dejaban protagonizarlo. Apostó todo y esa decisión cambió su vida. Vamos a ver si te das cuenta de la similitud que tienen estas historias. Ahora vamos con McDonald's. McDonald's no fue un éxito inmediato. Cuando Ray Kroc conoció el negocio, ya tenía más de 50 años, tenía deudas y venía de varios fracasos. Todos los emprendimientos para atrás. Volvía a quebrar, a tal punto de que su entorno y hasta su propia esposa de ese momento se burlaba de él y ya no tenían fe hacia lo que él hacía. El punto es que él apostó todo lo que tenía para expandir la marca, incluso arriesgando su estabilidad financiera. Durante años, vivió con presión económica, pero siguió creyendo en el modelo y en la visión de crecimiento. Hoy McDonald's es una de las empresas más grandes y reconocidas a nivel mundial. Y esta persona, pues obviamente, pasó de no tener nada a ser multimillonario. Entonces, esta es otra historia. Vamos a una más. Starbucks. Yo creo que todos o la mayoría conocemos esta franquicia, que la vemos también a nivel mundial.
Starbucks estuvo al borde del fracaso en sus inicios, cuando el creador de esta franquicia quiso expandir la idea. Más de 200 inversionistas le dijeron que no. No tenía el capital suficiente y el modelo parecía demasiado arriesgado. Aún así, decidió apostar todo. Siguió presentando su visión, consiguió financiamiento y construyó una marca desde cero. Donald Trump llegó a tener una deuda de más de 900 millones de dólares. Perdió negocios, credibilidad y estuvo al borde del colapso financiero. Pero en lugar de quedarse paralizado, hizo que la mayoría no se anima. Siguió tomando decisiones, renegoció, se expuso y volvió a intentarlo. Arriesgó y apostó todo sobre la mesa. Hoy es reconocido como uno de los empresarios más ricos y conocidos a nivel mundial. Estas historias, ¿qué le encontraste en común? Personas que arriesgaron. Cuando tú evitas el riesgo, aumenta el riesgo realmente. Cuando hoy en día tú evitas invertir porque crees que no estás preparada o preparado, porque no tienes el dinero, porque quieres evitar ser estafada, porque un montón de cosas, porque en el pasado no te fue bien con un mentor, una mentora, un programa, o por X negocio no te funcionó. Entonces, si tú evitas eso, tú estás evitando el crecimiento. Estas personas colocaron todo sobre la mesa. Estas personas quemaron sus barcos. Y eso es lo que a mí me permitió expandirme. Yo cuando invertí en mi primer negocio digital, porque antes fue tradicional, pero mi primer negocio digital fue con el dinero de mi próximo alquiler. Es decir, o lo hacía funcionar porque tenía que pagar mi alquiler. Y siendo inmigrante en Ecuador, donde no tenía una familia, un plan B, alguien que me pueda recibir, alguien que me pueda aguantar, no. Y lo hice. Entonces, muchas veces evitamos tomar riesgos en nuestra vida porque le hacemos caso a esa mente del pasado. Pero hoy en día, si sigues eligiendo desde allí y evitas arriesgar en todo sentido, arriesgar también, no sé, quieres crear una marca personal, un servicio propio, pero no te estás exponiendo y no estás siendo tú por miedo al rechazo, porque buscas todavía la validación externa. Entonces también estás evitando el riesgo. El riesgo es lo que te hace expandirte y el riesgo que no tomas y evitas aumenta el riesgo y la incomodidad en tu vida. Porque es más doloroso quedarse en el mismo lugar que avanzar para un resultado mayor. Tu mente obviamente va a crear resistencia, tu mente va a experimentar miedo e incomodidad, pero no puedes frenar, es cuando más tienes que hacerlo. Eso que te da miedo y eso que evitas, tienes que hacerlo más rápido, porque cuando tú lo puedes trascender, como por ejemplo en algún momento yo tenía mucho miedo a la pobreza, entonces me daba miedo invertir, ahorraba mucho, acumulaba, no dejaba propinas, era como en esa parte, trabajaba muchísimo desde el desgaste, pero pensando constantemente, ¿será que sí llego? ¿Será que no? Y la verdad es que esto incluso generando más de $3,000 mensuales en ese momento, lo, lo pensaba aún. Entonces yo pude romper con este patrón cuando me enfrenté y lo trascendí. Entonces dije, ¿cómo me puede poseer el dinero a tomar decisiones y con respecto a mi paz? Y lo invertí. Allí invertí en mi primer mentor, que lo sigue siendo hasta ahora. Invertí en esa mesa, invertí en su mentoría personalizada e invertí en su VIP, es decir, en la mentoría más costosa que esa persona tenía en ese momento y que tiene. Y eso me incomodó, pero cuando yo hice esa transferencia me sentí tan orgulloso y aliviada de mí, porque yo estaba haciendo mi riesgo para poder avanzar y pasé por encima de mis propios pensamientos que hacían ruido. Esto quiero que lo tomes en cuenta en absolutamente todo, ¿no? A lo mejor no estás hablando con esa persona que te gustaría porque, ay, si me dice que no y si me rechaza o lo que sea. Hoy en día quizás no te está mostrando en redes sociales contando todo porque te da pena tu punto actual. Pero una persona que evita riesgo, evita todas estas cosas es porque no confía lo suficiente en sí misma. Yo arriesgué y pondría más de una vez y créeme, me he quedado en absolutamente cero. Y he dicho, ok, hoy hay que producir, hoy hay que vender algo porque mañana hay que comprar comida.
Esa ha sido mi vida y más de una vez. Tú me preguntas, ¿lo volvería a hacer? 100%. Porque una persona rica no es aquella que cuida y se deja poseer por lo externo. Esa es una persona pobre. Una persona rica sabe que lo puede volver a hacer y por eso arriesga. Cuando tú arriesgas y haces esos movimientos que le incomodan a la mente, tú estás confiando en ti, estás confiando en tu potencial y allí es donde se encuentra la verdadera fe. Allí es donde se encuentra el nivel de certeza, no en cuántos versículos de la Biblia lees, no en cuántas misas tú vas o cuánto pides, no en cuanto a cuántos libros tú lees o cuánto te expones en redes. No, no, no. Aparece en esa decisión que la mente tiene resistencia de tomar y tú pasas por encima de ellas e inviertes, hablas con esas personas, terminas este vínculo, te dices hasta acá este empleo. Y no solo lo hice con ese tema. Para las personas que no me conocen, yo en mi último empleo, que fue hace como 7, 8 años aproximadamente, trabajaba en franquicias de restaurantes y era la administradora. Me encargaba de inventarios, me encargaba de personal, me encargaba de todo lo que hacía funcionar ese restaurante. Entraba a las 8 de la mañana, tenía que estar a 7:30 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche mientras que recogíamos absolutamente todo. Y realmente yo miré alrededor y dije, ¿saben qué? Esto no es lo mío. Y hablé con el dueño de ese restaurante, que se llamaba El Barranco, en Ecuador, y le dije, gracias por todo, voy a iniciar mi propio emprendimiento. Esta persona como que no entendía mucho, una persona bastante emprendedora, pero no entendía cómo yo estaba arriesgando sin tener absolutamente nada y siendo una persona de Venezuela que recién llegaba a Ecuador y tenía un buen puesto de trabajo seguro. Era una locura. Para mi mente fue una locura. Desde la lógica fue una locura, pero lo hice. Y en 35 días, 60 días máximo, ya yo estaba generando lo que el empleo a mí me daba dinero. No era la más inteligente, pero sí era la que más tenía hambre y me movía. Y yo decía, yo no sé cómo, pero yo lo voy a hacer. Ese es el nivel de certeza que te permite avanzar. Así que hoy en día reflexiona a través de este video qué no estás arriesgando, qué estás evitando, porque una cosa es saber mucho, pero la confianza, el nivel de certeza y de fe se demuestra cuando tomas esas decisiones que te generan incertidumbre y que son desconocidas para la mente. Es allí donde empecé a crear saltos cuánticos. Es ahí donde empecé a exponerme en redes sociales desde mi verdad y empecé a conectar con personas. Ya tenemos más de 2.000 mentorías, ya tenemos más de 14.000 o 15.000 en Instagram y más allá de seguidores, voy a la audiencia. Los seguidores realmente a mí no me interesan, pero la audiencia, las personas que conectan con el mensaje, ¿por qué? Porque me expuse. Y dije, voy a asumir el riesgo de caer bien a personas, de caer mal a personas, pero ser yo. Y eso también es lo que me ha permitido crecer. Así que bueno, si te gustó este video y despertó algo en ti y resonó, haz la práctica y escribe. Identifica esas cosas que hoy en día tienes que tomar las riendas para poder avanzar. Y si una de ellas, pues te la dejo como reto en la descripción de este video. Si este mensaje resonó contigo, te invito a mi academia La Tribu, ya sea a la sala general, en donde recibes 2 mentorías semanales, ya sea una mentoría 1-a-1 conmigo para ayudarte a desbloquear tu siguiente nivel. Siempre, o sea, hay distintos programas y se adapta mucho porque hay unos bastante accesibles también, que se adapta, pero te brinda un crecimiento exponencial para esto poder aplicar. Así que, si realmente quieres tomar ese riesgo, bienvenido y bienvenida. Así que hasta un próximo video y déjame tu like si esto resonó profundamente con tu alma.